Feliz sábado. ¿Todo? Ok. Sana po. Sí, pero sin el televisión y damos. Bueno, ¿cómo está con ustedes? ¿Todo bien? Ok, hoy vamos a tratar un tema también que es de suma importancia. Yo he escuchado la lección, el repaso con María y Rudy. Era una buena lección. Yo digo, hemos recibido mucha comida, ¿no es verdad? Comida espiritual, a través de eso, hermana y hermano que han compartido con nosotros. Y la pregunta es, ¿ahora qué? ¿No es verdad? Después de comer, ¿y ahora qué pasa? ¿Va a quedar ahí? ¿Ah? Entonces, por eso hoy, hablando de comida, ¿cuál es el título del tema de hoy? Extraño, ¿no? Cuando un alma sabe mejor que... Ahora todos sabemos con dulce sabe una mora, ¿no es verdad? Un arroz mora con su aguacate y todo eso. Pero el título dice que un alma sabe mejor. Entonces vamos a ver qué es y por qué sabe mejor que un arroz moro o un Johnny Cake de Sotis, ¿no es verdad? Sotis también está aquí con nosotros con su Johnny Cake, pero un alma sabe mejor que en ese Johnny Cake. Entonces hoy, en esta mañana vamos a hablar de eso. Como adventistas del séptimo día, somos un pueblo que espera la venida de Jesús, ¿no es verdad? Y también creemos en el séptimo día, que es el cuarto mandamiento, como vigente, y nosotros creemos que debemos guardarlo. Pero existimos por años, ¿no es verdad? Por años. Y una vez una persona dice, bueno, ¿hasta cuándo viene Jesús? Porque hemos predicado por años que Jesús viene pronto, que su venida es eminente, y algunos dejaban de creer eso. Otros dicen, bueno, vamos a reemplazar la palabra eminente para pronto, porque pronto puede ser aquí 500 años y todo eso. O sea, vamos a reemplazar la palabra. Pero, ¿cuál es el motivo entonces que estamos por tantos años aquí todavía? ¿Cuál era el motivo que el pueblo de Israel andaba ahí en el desierto por tantos años, siendo que podían entrar al Canaán terrenal en ese tiempo más pronto que era posible? ¿Por qué demoraba tanto así? ¿Hay algo que nosotros deben hacer entonces para apresurar la venida de Jesús? ¿Hay algo que yo o la iglesia puede hacer? Es una pregunta y vamos a contestarlo con la Biblia. Entonces vamos conmigo en Mateo 28, capítulo conocido, versículo 19, y vamos a ver. Y como siempre, abremos nuestra Biblia porque son ustedes que van a leer los versículos. Versículo 19. Recuerda que yo quiero escuchar de ambos lados. Sé que es empapiamiento en español, no importa. Sí, ¿lo tenemos? Sí. Ok, cuando cada uno de nosotros que ha aceptado a Jesús, fuimos bautizados, ¿qué debemos decir de Jesús? El versículo mismo lo dice. ¿Ah? No, ¿qué debemos ser? Un discípulo. Ok, luego vamos ahí. O sea, debemos ser un discípulo, dice el texto bíblico. Ok, ahora el verso 20 dice ahora, pues hay un mandato, ahora viene, hay un mandato que el discípulo de Dios, de Cristo, debe cumplir. ¿Qué es? Versículo 20.
Ok, pero ¿qué? Versículo 19 dice, ¿qué es lo que Jesús manda a sus discípulos para hacer? ¿Qué es? Versículo 19. Ok, ¿qué más? Correcto, o sea, para dar enseñanza, mejor dicho, salir es la palabra it es salir y hacer discípulos. Para ser discípulos hay que predicarlo, hay que enseñarlo, hay que suplir sus necesidades físico y espiritual de toda manera. Ok, o sea, eso es lo que Dios nos ha dicho, ¿no es verdad? Pero ¿cuál es la misión primordial de Cristo? ¿Cuál es su misión cuando vino en esta tierra? Encarnado, Dios encarnado. ¿Cuál era o es, era su misión y todavía es? Predicar, ¿qué más? Enseñar, ¿qué más? Sanar, ¿qué más? Transformar a la gente. Ok, vamos conmigo, Lucas 19. Versículo, aquí escucho algo más. ¿Qué es, Rudy? Salvar, ok, muy bien. Lucas 19, versículo 10. Vamos a leerlo. ¿Quién lo tiene? Ok, o sea, la misión primordial es salvar, buscar y salvar lo que se había perdido. Ok, bueno, Lucas 4. Vamos a ver qué es la misión de Jesús. 4, verso 34 hasta 44. No, Lucas 4, 43 hasta 44, sí. Ok, o sea, para predicar también, ¿no es verdad? El Evangelio del Reino de Dios. Lucas 5, capítulo más adelante, 32. ¿Qué más? Ok, o sea, Jesús tenía una misión que no podía estar quieto porque tiene que buscar a salvar a los que están perdidos. Hay que predicar, hay que hacer mucha cosa. O sea, Jesús humano era lleno, como dice, ¿no? Demasiada cosas. ¿Cómo dice? Itinerario era lleno. Hay que visitar a Mateo, hay que sanar a Kende, hay que ir a predicar en templo. O sea, Jesús no hubo espacio en su agenda porque era lleno. Eso mismo. No había espacio por eso. O sea, la voluntad de quién hacía Jesús, de su Padre. Muy bien, Juan 4:34, vamos a ver lo que dice ahí. Vamos a ver por qué hubo que ser alguien su voluntad lo que hacía Jesús. ¿A quién lo tiene? Juan 4:34. 34. Ok, o sea, su comida, su delicia, lo que le encanta, lo que le gusta hacer es la voluntad de su Padre. Ok, ahí vemos un parte del menú de Jesús, ¿es verdad? La voluntad del Padre. ¿Qué más hay en el menú de Jesús? Juan 6:38. ¿Quién encanta el menú de Jesús? ¿Es verdad?
38. Juan 6, 38. 38. Amén. O sea, la voluntad del Padre era su comida favorito. Hacer la voluntad de aquel que le envió. Ahora, sabiendo que es Jesús su voluntad, ahora Jesús dice algo antes que fue arrestado. Juan 17, en el mismo libro, Juan 17, versículo 4. Ok, o sea, Jesús tenía una obra para hacer. Vino con una misión. No vino solamente para andar en las calles de Jerusalén, Betania, Galilea, paseando por allí, pero tenía una misión. Tenía un trabajo. ¿Y Jesús ha hecho ese trabajo? Sí. Ok, por eso dice en el versículo 4, he cumplido con el trabajo que tú me diste. Versículo 12. Ok, o sea, el hijo de perdición no era Dios su voluntad, era algo que él mismo escogió para hacer. Pero Jesús dice, yo he guardado todo en tu nombre, todos los que me has dado. O sea, Jesús en su misión era cuidar también, suplir las necesidades de los discípulos, ver que todo anda bien. O sea, Jesús tenía una misión para cumplir y lo cumplió. Ahora, dice, ¿cómo movía Jesús cumpliendo su mandato dado del Padre desde su nacimiento al comienzo de su ministerio hasta su muerte? Vamos a ver en la pantalla. Vamos a ver, por ejemplo, la agenda de Jesús. La agenda de Jesús era, vamos a ver cuán lleno estaba. Mire aquí, lleno. No había espacio para nada otro. Mira, desde niño, cuando los mayores de Jesús estaban buscando a Jesús, ¿dónde estaba? Entonces venía y volvía para buscar a Jesús y decía, bueno, tú no sabes que yo estaba buscándote. ¿Y qué dice Jesús? No sabía que tenía que estar aquí. ¿No es verdad? En casa de mi padre, en el templo, casa de mi padre. O sea, desde niño ya Jesús iba aprendiendo de su misión, sabiendo lo que tenía que hacer, escuchando, haciendo preguntas. ¿Dónde estaba? En el casa de su padre. Ok, saltando, llegando hasta el 30 años, cuando Jesús fue bautizado al río de Jordán por medio de Juan. Ok, pues ustedes pueden ver todos los versículos ahí. El punto número 3, empezó a enseñar. Yo voy a coger los versículos, si no, ya tú sabes la hora. Empezó a enseñar a las gentes, ¿dónde? En las sinagogas. Lucas 4:16. Entonces sacaron a Jesús, como dicen papiamento, con mal orden. ¿No es verdad? Desde ahí, desde el templo, porque Jesús empezó a enseñar desde el libro de Lucas, el profeta Isaías, empezó a enseñar que la escritura ha cumplido hoy en su vista. O sea, estaba predicando la verdad presente para su tiempo. Y cuando las personas escucharon eso, se enojaron y después sacaron a Jesús del templo y querían matarlo. Ahora Jesús puede decir, bueno, yo he bautizado, entró en la iglesia de Dios y mira cómo la gente me tratan. Pero ¿qué dice Jesús? Jesús dice, bueno, tú no me quieres aquí, yo voy allá. La misión sigue. Punto número 4. Punto número 5. Jesús viajó
por Capernaum y siguió a enseñar allá en las sinagogas. O sea, sacaron de aquí, yo voy para otro lado. El trabajo sigue. Manera dicen pavimento, seguimiento team. ¿No es verdad? Va a seguir. Punto número 6. Fue allá a la casa de Simón para sanar su suegra que tenía quentura, fiebre. Y lo sanó. O sea, cuando buscaba a Jesús después en los templos, ¿dónde se fue? La agenda dice, bueno, ir a la casa de Simón, ok, yo voy. Y él fue. Entonces salió de ahí, punto número 7. Después de ahí siguió predicando en las sinagogas y en todas las ciudades. No paró, no quedó por un camino, siguió su viaje. 8. Jesús predicaba desde un bote. O sea, Jesús no necesitaba púlpito. Predicaba parado ahí sobre un bote, al lado del mar. ¿Qué más? Punto número 9. Jesús empezó a escoger ¿quién? Los discípulos. Punto número 10. Jesús iba al desierto, a un lugar solitario para orar. O sea, Jesús dice, no, bueno, este trabajo es demasiado grande para mí solo. Hay que buscar algunos porque tenemos que trabajar en equipo. Ok, 10. Entonces Jesús dice, bueno, es momento para orar. Salmo 55, versículo 17. A tarde, mañana y en la noche hay que orar. Ok, entonces 11. ¿Qué dice? Jesús hacía sus obras de sanación en medio de ¿dónde? En la sinagoga solo no. Entró en los barrios. Ok, ¿qué más? 12. Él estaba enseñando a las personas en una casa en Capernaum. O sea, no solamente en los barrios, en las ciudades, en las sinagogas, sino también en las casas. Ok, ¿qué más? Jesús siguió evangelizando fuera del templo. Ok, ¿qué más? 14. Jesús estaba también en la casa de Leví Mateo. O sea, si no en la casa de Simón, Leví Mateo, siguiendo pasando de casa de Zaqueo. Así Jesús visitando. Jesús sí tenía una agenda, ¿cómo se dice? Cargada. O casi decir sobrecargada. ¿Es verdad? Ok. Jesús siguió evangelizando. 14. Jesús estaba también en la casa de Leví Mateo. Jesús siguió. 15. Moviéndose en el día de sábado también, pasando por donde hubo los maíces y todo eso. 16. Jesús siguió entrando en las sinagogas en el día del sábado para enseñar a las personas que estaban ahí. ¿Qué más? Escogió discípulos oficialmente, estaba enseñando, sanando a la multitud a los pies del monte. ¿Qué más? Vuelve, ok, sí. Vuelve a mover para una otra ciudad. 20. Jesús movió para ciudad que llamaba Naín y siguiendo haciendo sus obras, y así podemos mencionar una cantidad de cosas. Yo no voy a leer todo, pero Jesús, su obra, está haciendo la obra de su Padre. Si yo voy a mencionar todo, no vamos a tener mucho tiempo más. Pero Jesús, podemos ver, predicaba en las casas, en los barrios, en las ciudades, en los templos, en el bote, o sea, en el monte, a los pies del monte, o sea, por todo lado Jesús estaba trabajando, haciendo la voluntad del Padre. Ahora, déjame contar algo que pasó. Una vez cuando yo estaba bebecito en el Evangelio, acabó de nacer, ¿lo sabe? Ahí todavía, nuevecito, todavía aprendiendo, todavía estoy aprendiendo, lógicamente, pero ahí era, como dice, crudo. Es verdad, todavía yo no sé dónde más, como dónde queda Santiago y dónde queda Amos,
todavía estaba aprendiendo. Y cuando estaba aprendiendo, yo vi un anciano, y primer anciano, un hombre que conoce la Biblia, conoce el espíritu de profecía. Mire, una persona que estudia profundo. Yo digo, bueno, ese hombre, yo creo, sabe mucho. Pero después de 2 o 3 meses, yo no he visto ese hombre más. Yo digo, bueno, ¿dónde estaba ese hombre? ¿Y dónde se fue? Pasó ya 3 meses y yo no estoy viendo ese hombre. Pero cuando yo entendí lo que pasó, yo digo, porque hubo un junta de nombramiento. ¿Y qué pasó? Estaba enojado, porque era primer anciano y volví a escogerlo cuando yo vine a la iglesia. Pero después del siguiente, el junta de nombramiento, no ha escogido a él, ha escogido a un otro. Y él se enojó. Y digo, bueno, pero ¿qué hay un salario en eso? ¿Cómo? ¿No es verdad? Pero después, cuando yo vi la agenda de Jesús, yo dije, bueno, hay motivo para enojar. Porque si en el templo tú no tienes lugar, hay lugar en la ciudad, hay en los barrios, hay en las casas. O sea, muchas veces enojamos porque ahora yo no soy líder de Sabbath School, yo no soy anciano, yo no soy qué. No preocupes, porque hay mucho trabajo para hacer. ¿No es verdad? Y muchas veces enojamos y Dios nos está mostrando una lista de trabajo que podemos ocupar. O sea, yo no me preocupa si en el siguiente ronda me dice, Steven, vete a sentar, alguien otro va a ocupar el lugar. Yo dice, gloria a Dios, porque ahora yo voy para afuera. Bueno, yo vengo a la iglesia, sí, pero yo no tengo responsabilidad de anciano, y ahora yo puedo llenar mi agenda con todas las casas que están allá afuera. No es verdad, es una bendición. ¿Para qué enojar? Sacaron a Jesús con fuerza del templo. Jesús dice, bueno, pasó en medio de la multitud, siguió predicando. ¿Qué problema hay? O sea, tenemos que tener en cuenta, muchas veces, mis hermanos, Dios nos está mostrando que el tiempo está terminando, hay mucho trabajo que hacer, y a veces escuchando a la gente peleando para puestos dentro de la iglesia, diciendo que hay trabajo para hacer de sobra allá afuera. Entonces yo digo, bueno, si quieren pelear, pelea. Yo sí voy allá afuera, porque mucho trabajo hay. Ahora, Jesús era un misionero formal, ¿no es verdad? Vamos conmigo en 1 Corintios 11, versículo 1, y vamos a ver lo que dice este apóstol. 1 de Corintios 11, 1. Jesús, misionero formal, pero había más que siguió su ejemplo. ¿Quién lo tiene? Déjame ver una cosa. No. Sí. Ok, seguidores dice. Ok, bueno. Sí. Ok, por eso. Ok, ahora Pablo dice, sed imitadores de mí, ¿cómo? Yo soy de Cristo. Ahora, Cristo, su agenda era lleno, ¿no es verdad? Ahora Pablo, su agenda era lleno. También Pablo viajó para Roma, salió ahí, levantó una iglesia por ahí, salió predicando, sanando, curando, haciendo todo eso. Pablo también, su agenda era lleno. O sea, Pablo también no tenía tiempo de pelear con nadie. Es verdad, porque la agenda era demasiado lleno. Hermanos nuevos, vamos a mandar una carta para Efesios para ver cómo está con los hermanos por ahí. Y vamos a encorajar a Timoteo para salir predicando. Y así sucesivamente Pablo siguió el ejemplo de Jesús.
y ahora podía decir a los demás, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. O sea, el ejemplo que Pablo tuvo era de Jesús. Y ahora él también está imitando a Jesús y estaba animando a los otros hermanos para imitar a él. Ahora, cuando Pablo estaba ahí, ¿Jesús estaba vivo? No, pero sí, Pablo mantuvo vivo el ejemplo de Jesús. Por eso dice, sigue a mí, seguid mi ejemplo como yo soy de Cristo. Muy bien, ahora, ¿qué más dice Pablo en Filipenses 2.5? Filipenses 2.5, un detalle importante, lo que dice Pablo por ahí. Filipenses, ¿quién lo tiene? Sí. Ok, muy bien. Es casi lo mismo, pero en esta vez estaba diciendo más directo que hay en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo. O sea, si Jesús hacía eso, eso es lo que debemos hacer. No hay en vuestra mente cómo hacer pleito con ninguna persona, porque eso no va a ayudar. Si la persona, tómalo, yo voy a seguir en adelante. ¿Por qué? Porque hay mucho que hacer. Ok, pero bueno, yo estoy diciendo eso porque en toda la iglesia es la misma canción. Es verdad, no estoy hablando de Orion Strat con puntos atrás. No, hay coma porque hay todas las iglesias atrás. Coma hasta el fin del mundo. Ok, vamos a seguir. ¿Por qué hay que hacer esta obra sin perder tiempo? Juan 9, vamos conmigo, y versículo 4. Ahora alguien puede decir, bueno, Steven, tantos versículos así, hay que estudiar, ¿no es verdad? Ok. Ok, hermano Bay lo dice también muy bien. Dice, la obra que nosotros no hacemos en tiempo tranquilo, hay que hacerlos en tiempos duros. En el libro Evento de los Días, yo creo que es el capítulo 4. Ok, entonces mientras que hay luz, que es de día, podemos trabajar, porque la noche viene cuando no podemos trabajar. O sea, ¿en cuál hora del día cogieron a Jesús? En la noche. O sea, mientras que era de día, ¿qué Jesús dice? Visitó las casas, los barrios, ciudades, las sinagogas, porque sabía que la noche va a llegar cuando él no puede hacer más esa obra. Y cogieron de noche, trabajaban de día. Por eso, mis hermanos, la noche viene, oscuridad espiritual va a venir, donde no podemos hacer. Ok, o sea, todavía hay un poquitas horas más antes que cierre la noche, hablando espiritualmente. Dice, Jesús, sabiendo en su ministerio que no hubo mucho tiempo de acuerdo con las profecías en el libro de Daniel, él aprovechaba cada momento por donde quiera que él estaba, de predicar, suplir y sanar todos los que había necesidad de ser sanado. Ok, entonces Jesús también estudiaba las profecías, sabía que el libro de Daniel capítulo 9, versículo 24 en adelante, hablaba de los 70 semanas que fueron para los judíos, y también la una semana, que son 7 años, y la mitad de la semana, que son 3 años y medio, Jesús tenía que morir a la mitad de la semana. O sea, Jesús conocía la profecía que estaba escrita en el libro de Daniel. Por eso tenía prisa, por eso no perdió tiempo de hacer la obra. Ahora, Jesús tenía una junta, sabemos eso. Jesús tenía una junta, en primer lugar, de nombramiento. Ok, vamos a verlo. El hermano dice, bueno, yo no voy a eso en la Biblia. Vamos a verlo. Jesús tenía una junta de nombramiento. Vamos a verlo. Lucas 6,
Versículo 12 hasta 16. Léelo. El junto nombramiento de Jesús. ¿Sí? Versículo 12 hasta 16. Sí. Ok. Ok. Bueno, antes de hacer nombramiento, ¿qué Jesús dice? No, antes de elegir, subió al monte a orar. O sea, no eligió, como dice en pavimento, pa' loco. ¿No es verdad? ¿Cómo es? Al azar. Sí, al azar. María Salazar, al azar. Ok, muy bien. O sea, no eligió así, pero oraba primero. Pidió la dirección del Padre y tuvo su junta de nombramiento. Ahora, dentro de esa junta, ¿cuál era su conversación? Era sobre, vamos a ver, hermana Kende, hermana tal, brother Kende, aire acondicionado, luz y agua. ¿Cuál era el tópico de esa junta? Vamos a ver Mateo 28, versículos 18 y 20. Ahora, no me entiendan mal, que no podemos hablar de sacar un dinerito para un hermano que necesita, pero lo que yo quiero decir es que el tópico principal de junta que Jesús tenía era que, Mateo 28, 18 a 20. Ok, o sea, cuando Jesús tuvo su junta, era un junta de qué? Misionero. Esa era importante para Jesús, junta misionero. ¿No es verdad? Lo que los diezmos, ofrenda y todo eso viene. Esos son al lado, como un postre. Pero lo que era principal era el junta misionero. Lucas 9, versículo 1 a 6, vamos a ver qué más, cómo Jesús da o dirige ese junta. Amén. O sea, cuando Jesús llamó a esos 12 discípulos en su junta de nombramiento, ¿para qué lo llamaron? Para simplemente ocupar el lugar, el líder de qué. ¿Ah? Para obra misionero. Nada más. O sea, hoy si Jesús está en el junta de nombramiento, Jesús nos dice, ok, vamos, ¿qué falta? Un líder de hogar y familia. Ok, vamos a poner tal hermana, vamos a poner quien de, así de sal, ¿no? Como dice, ¿no? No, Jesús hace oración, nombra a las personas y luego lo manda para hacer la obra. O sea, todos los que están escogidos para ser un líder tienen una obra que hacer. Porque de nada sirve yo como anciano en la iglesia solo, y luego ¿qué? Los de afuera, los del pueblo,
todos los lugares, ¿qué hay de ellos? O sea, Dios prepara su iglesia para que su iglesia haga la obra. Misionero, nada otro. ¿Por qué más quedamos? Dale esté rodeando aquí en la misma iglesia. Para colmo, como se dice, para empieza, ¿cómo dice? No está dale en otro que se llenan. Es verdad, empezamos, hermano, pisado mi pie, hermano, ¿qué? Empieza a pelear. Pero cuando nuestra mente está en la misión, en Filipenses 2:5 tenemos la mente de Jesús, no hay tiempo. ¿No es verdad? Cuando vinimos juntos en la junta o lo que sea, hablamos de misionero. Hablamos cómo evangelizamos, predicamos, curamos, dando la necesidad y todo eso. Eso es lo que debe acompañar nuestra mente. Ahora, Juan 17, versículo 18. Vamos a ver cuando Jesús estaba orando, justamente antes que lo cogieron preso. ¿Qué dice ahí? Juan 17, 18. No. Juan 17, sí. Ok, repítelo otra vez. Ajá, ahora, párate. ¿Quién envió a Jesús? El Padre. ¿Cuál era su comida? La voluntad del Padre. Ahora sigue, siguiente parte del mismo versículo. Ok, así ahora el Padre me ha mandado, ahora yo voy y yo también mando a ustedes a hacer lo mismo. O sea, la misma cosa, Dios nos manda a hacer, nada otro. Ok, mira lo que dice, Cristo nos encomienda para hacer la misma obra que Él hizo, en esta vez no para preparar a la gente para su primera venida, para morir en la cruz, sino esta vez para preparar a la gente para su segunda venida. Hebreos 9:28 dice, vamos a leerlo. Hebreos 9:28. Dice algo muy importante. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Ajá. Ok, o sea, Juan preparó para el primer venida de Jesús. Ahora nosotros tenemos que preparar a la gente para la segunda venida de Jesús. O sea, hay trabajo. Ahora, a veces, yo digo, bueno, hay parte en cada sección para trabajar, pero muchas veces estamos muy ocupados con las cosas de la iglesia y no con la misión. Es verdad, cómo atender el dinero, cómo se va, cómo se viene y todo eso. Pero muchas veces ese ocupa. Y a veces yo me pregunto, pero bueno, si alguien ha estudiado para ser un pastor, ¿por qué estás administrando ahí? Deja un muchacho que, espera, acaba su MBO, su HBO, dele ese trabajo y tú sales a predicar. Es verdad, personas con teología sentado contando dinero. ¿Para qué? Hay que predicar. Y a veces yo digo, bueno, ojalá que ese video llegue a cada administrador para que ellos dejen otro hacerlo y ellos saliendo a predicar. Porque el tiempo es corto. Yo no entiendo, pero así es. Pero Jesús ha hecho otro. Es verdad, Jesús dice, bueno, Judas, atiende con el dinero porque mi telario está lleno. Ok, vamos a seguir. Juan Bautista también cumplió con su misión en su tiempo con verdad presente, en su tiempo, y en su tiempo para preparar a la gente, en su tiempo para la primera venida. Mateo 3:3. Bueno, vamos a seguir aquí. No hay que leerlo. Dice aquí, mira lo que dice hermano ahí. Cada verdadero discípulo, ¿qué debemos hacer? Discípulos cuando nacemos de nuevo. Ok. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como ¿qué? Misionero.
El que bebe del agua viva llega a ser fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto, ¿no? Seca, pero hay agua, cuyas aguas surgen para refrescar a todos y hace a los que están por perecer ávidos de beber el agua de la vida. Dice en el otro libro, Testimonio para la Iglesia, el salvar almas debe ser la obra de la vida de todos los que profesan a Cristo. Somos deudores al mundo de la gracia que Dios nos concedió, de la luz que ha brillado sobre nosotros y de la hermosura y del poder que hemos descubierto en la verdad. Ahora, vamos a hacer una cooperación. Vamos conmigo, Génesis 1, versículo 28. Vamos a hacer una comparación, ¿sí? Que lo que dice hermano White aquí. Una comparación un poquito extraño, pero tiene mucho sentido. 28. Sí. Ok, o sea, cuando Jesús creó a Adán y Eva, dio un mandato, ¿no es verdad? Y el mandato es para llenar la tierra. Bueno, algunos lo tienen esto como versículo de memoria. Llenar la tierra, ¿no es verdad? Es muy bien hacer eso, es una bendición de Dios. Ahora, Dios ha dado un mandato, pero ahora, en el sentido espiritual, ¿también podemos hacer eso? Porque eso es literal, ¿no es verdad? Hacer hijo y todo eso, salió el hijo, hoy podemos ver los muchachos, ha crecido y todo es una bendición, un mandato de Dios. Hasta ahora. Ahora, sea fructífero, y luego, ¿qué más dice el versículo? Multiplica. Ahora, podemos multiplicar. La mujer, la pareja, puede multiplicar si la mujer no es fructífero, o el hombre. El hombre o la mujer debe ser fructífero, ok. Y luego puede multiplicar, ok. O sea, tiene que ser fructífero y luego puede multiplicar. Ahora, pero para multiplicar como pareja, ¿qué debe hacer? Viendo otro cara a cara. ¿Qué debe hacer? Hay que tener relación sexual, ¿no es verdad? Ok, ahora en el sentido, es en el sentido literal, ¿no es verdad? Hacemos hijos, llenamos la tierra, pero ahora Dios también quiere que nosotros multiplicamos, ¿no es verdad? En el sentido espiritual. Mateo 25, mantiene Génesis en mente. Yo voy a decírselo solo porque si no va a tomar mucho tiempo. Ok, recordamos cuando Pedro y los dos compañeros estaban pescando, cogieron solamente un parte, ¿no es verdad? Pero cuando vino Jesús, ¿qué dice Jesús? Voltea y tira la red por otro lado. ¿Y cuánto cogieron ahora? Se llenó, como dice, se llenó la red. Y entonces Pedro dice, Pedro cayó de rodillas, adoraba a Jesús, dice, bueno, eso es un milagro, eso es increíble, nunca visto, yo podía ver tantos pescados ahí y el bote estaba por, ¿cómo dice? Sink, hundir, sí, ahí es la palabra. El bote estaba por hundir de tanto pescado. Ahora, ¿qué hizo Jesús ahí? Jesús multiplicó los peces. O sea, si hubo 30 primero, ahora Jesús lo multiplicó por más. O sea,
El don de multiplicar viene ¿de quién? De Dios. Es Dios quien dice a Adán y Eva, sea fructífero y multiplicad. O sea, podemos ver también el final del versículo, cuando empieza a seguir a Jesús, que Jesús dijo a ellos: ahora yo voy a hacerte ¿qué? Pescadores de hombre. Tú ves, en el sentido literal, cogieron pescado para comer. Ahora en el sentido espiritual, ustedes van a pescar, sí, pero ¿qué? Hombres, almas. Ahí viene ahora. Pueden multiplicar literal, hallar hijos, pero ahora yo creo que ustedes multiplican ¿cómo? Espiritualmente. Llenan la tierra ¿con qué? Hijos y hijas de Dios. Ok, muy importante. O sea, nosotros tenemos una obra que hacer, ser fructífero y multiplicamos. Ese es el mandato tanto literal como espiritual. O sea, los discípulos eran gente común, algunos pescadores, otros doctor, otros cobradores de impuestos, pero Jesús lo han convertido en pescadores de gente. Igual que procrear a hijos, procreamos espiritualmente, haciendo hijos para el reino de Dios. Todo, tú ves, y una vez yo estaba escuchando, y dice un hombre por ahí, tú das a la mujer una semilla y ¿qué te da? Un hijo. Te da a la mujer un dinero y ¿qué te da? Comida. Ahora si te da Jesús tu vida, ¿qué te da? Vida eterna. O sea, Jesús tiene el don de multiplicar. Y Jesús no quiere darnos simplemente vida, sino vida en qué? En abundancia. ¿Qué es abundancia? Multiplicar. Ok. Sea fructífero y multiplicar. Ahora, regla de oro. Tenemos que ser fructíferos. Sabemos eso ahora. Si no, no podemos tener hijos. Y también, en el sentido espiritual, hijos para el reino de Dios. B. Tenemos que tener relaciones. Lógicamente, la pareja. Si no, no puede tener hijos. Los dos deben ser una sola carne. Mateo 19:6. No hay que cogerlo. Simplemente anótalo. Pero la regla espiritual es que para que Jesús pueda multiplicar a través de mí, que yo digo, debe ser que uno con el Padre. Es verdad. Y para dar fruto, para ser fructífero, yo tiene que ser en Jesús. Juan 10:30, Juan 15:1, Juan 14:10. Pues, para que nosotros podamos multiplicar espiritualmente, tenemos que ser fructífero espiritualmente y estar uno con Jesús, y tenemos que tener una relación con Jesús, ¿cómo? Por medio de oración, como también por medio de estudio diligente de su palabra. Así podemos tener o cargar mucha fruta. Ahora, para llegar al fase final, dice sí, Dios espera un servicio personal de cada uno de aquellos a quienes ha confiado el conocimiento de la verdad para ese tiempo. ¿Tenemos una verdad? Sí. ¿Tenemos que proclamarlo? Sí. No todos pueden salir como misioneros a los países extranjeros, pero todo puede ser misionero. ¿Dónde? A su propio ambiente, para sus familias y sus vecindarios. Alright. O sea, el consejo de Santiago dice, por tanto, ¿qué dice? Ajá. Ok. Ok. Muy bien. Vamos a seguir. Eso también, 2 Pedro 3:12, el consejo de Pedro es, ¿qué es? Ajá. Ok, muy bien. Ahora, pregunta antes de encerrar el tema. Todo lo que hemos leído y estudiado en esta mañana,
¿podemos sentarnos? ¿Hay espacio para sentar? Porque mira, algunas personas sientan y esperan la venida de Jesús. Pero no podemos sentar, esperar. Jesús sentó, esperó que ellos lo vienen a arrestar. Jesús dice, no, yo voy a hacer la obra y así apresurando el tiempo para que ellos me cogen preso. O sea, hoy también no podemos sentar y guardar la venida de Jesús, sino hay que trabajar, y mientras trabajemos, eso va a acelerar la venida de Jesús. Dice, si cada uno de vosotros, ¿sí dice, no? Si cada uno de vosotros fuere un misionero vivo, no muerto, vivo, el mensaje para este tiempo sería rápidamente proclamado. ¿Dónde? Todos los países, ¿dónde? Toda la nación, ¿dónde más? Toda tribu y a toda lengua. O sea, Dios quiere que seamos, ¿qué? Un misionero vivo. Y entonces el mensaje va a tomar todos los lugares. Ok, Dios dice, ok, mi declaración es, yo vengo pronto, mi galardón está conmigo para recompensar cada uno según su obra. Ok, Jesús dice ahora, mi comida es que haga la voluntad de que Él me envió y acaba su obra. Ahora, ok, eso ya hemos leído. Ahora viene el versículo de oro. Jesús dice, yo tengo una comida que comer. ¿Qué eso es? ¿El moro? No. ¿Qué es esa comida? No, era un alma. ¿No es verdad? Porque los discípulos dicen, bueno, Jesús, aquí está la habichuela con dulce, y todo eso. Después Jesús dice, no, yo no quiero, yo tengo uno. Y el discípulo dice, bueno, ¿será que esa mujer ha cocinado algo para Jesús que sabe mejor que en eso? Jesús dice, es el alma de esa mujer que es comida para mí. Eso sabe bueno, los almas. Y entonces Jesús dice, ahora, dando a esa mujer ese agua de vida, y esa mujer se convirtió en ¿qué? Un misionero formal en aquel tiempo. Y cuando esa mujer salió para predicar en su pueblo, y luego esa mujer dice, venga a ver, yo creo que ese es el Cristo. ¿No es verdad que hemos esperado? Ese es el Cristo. Y la gente dice, no, yo no puedo creer, yo voy a ver para mí mismo. Y ellos salieron en trupa para ver a Jesús y dice, ese es el Cristo. Ahora, por eso Jesús dice, eso es mi comida. Y es un alma, sabe mejor que un arroz moro. ¿Lo veiste ahora? ¿Por qué el título? Porque Jesús tiene una comida y esa comida sabe buena. Tú sabes, el lunes semana pasada, estamos en ayuno, yo y Sandra, porque hemos empezado un programa de oración. Ahora, no hemos comido. Y pasó, llegamos hasta las 6 por ahí, yo no recuerdo la hora, pero ya era como las 6 por ahí. Y yo no sentí hambre. Y yo digo, bueno, yo me olvidé de comer. Y después yo digo a mi esposo, ahora entiendo cómo Moisés pasó 40 días en el monte, comiendo de la palabra de Dios. Porque muchas veces pensamos carnalmente que debemos comer, pero mira, ayuno es un beneficio también para el cuerpo. Melis puede decirte, yo solamente escucho de Melis esa cosa, pero yo he vivido, ¿no? Melis dice, bueno, otra vez tú vas a escuchar decir eso, Melis, ahora no. Pero yo he experienciado eso, y en verdad, yo digo, en verdad, eso es lo que pasó Moisés. Ahora es un día, ¿no? Pero yo sé ahora cómo es que Dios dice, el alma es comida.
¿No es verdad? Ok. Ahora, dice así. El que dice que permanece en él, ¿qué debe hacer? Andar como él anduvo. A los que dice, estos son los que sigue el Cordero por donde quiera que vayas. Ahora, para clausurar, vamos a clausurar con ese punto. ¿Qué debemos hacer esta mañana? Consagrarnos individualmente, ¿no es verdad? Procurar para ser uno con Dios. 3. Tratar de estar en un está y hacer planes misioneros. Apresurar la venida de Jesús con vida santificada. Apresurar la venida de Jesús con predicar el Evangelio. Y 6. No pierde tiempo con cosas ilícitos o cosas que no tienen valor. Y el último punto es mantenernos lejos del chisme para que el Espíritu pueda permanecer en nosotros y en la iglesia o en la célula. O sea, vamos a la casa con esos 7 puntos. Hemos aprendido hoy de Jesús en esta mañana o este mediodía, que ya entramos en el mediodía. Hemos aprendido cuál es el comida de Jesús. Prepara el himno para 2:54, así que podemos cantar. Hoy nuestra agenda va a ser llena, ¿no? Vamos a llenar nuestra agenda con la obra o la voluntad del Padre. Ok, vamos a levantarnos para cantar el himno de clausura. Anhelo ser limpio. Anhelo ser limpio y completo, Jesús, que mores de mi alma en tu última luz. Mis ídolos romperlos ya te amé. Oh, lávame blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Oh, mírame desde tu trono de amor, hazme sacrificio completo, Señor. Te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé, pues lávame blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Jesús, te suplico postrado a tus pies, tu propia perfecta justicia me des. Tu sangre expiatoria la veo por fe. Oh, lávame blanco cual nieve seré, solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Ve como paciente te espero aquí, un corazón nuevo pon dentro de mí. Jamás
nieve seré. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, te agradecemos, Señor, esta mañana, este mediodía, por tu santo palabra, Padre. Hemos visto, Señor, nuestra misión una vez delante de nosotros y hemos visto, Señor, que hay que llenar esa agenda con obras misioneras, Señor. Que no hay tiempo de perder, Señor, porque ahora todavía es el día que podemos trabajar, pero la noche viene donde nadie puede trabajar. Ayúdanos a entender eso, Padre. Ayúdanos, Señor, que este video también pueda llegar a todos los que no podían estar en esta mañana. Así que podemos activar como hijos y hijas de Dios para hacer tu obra y así apresurando tu venida, Padre. Gracias, te lo pedimos. Llévanos a nuestras casas. Gracias por todo lo que hemos dado, Señor, y hecho por nosotros. Ahora llévanos a casa sano y salvo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.